Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de manera presencial acá a los estudios de Tele 13 Radio, don Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Diego, muchas gracias Hola, por la invitación. bienvenido. Hola Pamela, muchas gracias. Gracias Aquí por acompañarnos. estamos para poder ayudar a la pyme con algunos consejos que le Claro. sirvan ahora que la cosa está compleja para muchos. Está difícil. Así es. Temas de pyme y temas de financiamiento, Francisco. Partamos hablando de este informe de pagadores de la Bolsa de Productos de Chile y de la SECH 2025, que muestra que una de cada 6 facturas en Chile se paga después de 60 días, incluso superando los 90 en algunos casos. A ver si le podemos explicar a la gente y bajar esto, cómo se traduce esto en la vida real de una pyme que necesita pagar sueldo y proveerse a fin de mes. Mira, sí, aquí hay un punto súper importante. Lamentablemente, hay que decirlo, el financiamiento más barato es el financiamiento con tus proveedores. O sea, tú puedes llamar a tu proveedor y decirle, oye, me voy a atrasar con el pago, y hoy día cómo está la cosa, y si no te gusta, bueno, entonces pasa a un lado y vengan 3 más que están. Entonces, lamentablemente en ese sentido hay que tener una conciencia con respecto a ese pago, porque como tú decís, la pyme está haciendo el esfuerzo, necesita la caja. El atraso significa no poder entregar sus productos, tener problemas de pago de sueldo, pagos de IVA y todos los pagos que tenemos que hacer. Entonces, obviamente que esta cadena tiene que funcionar desde el minuto cero. Hay una ley que hubo del pronto pago, pero es una ley que al final, como dice el dicho, echa la ley y echa la trampa, porque al final, claro, o sea, lo que hacen hoy día las empresas es aguantar la facturación lo más posible, darle la orden y después, claro, como decía Pamela, hay que ser optimista, hay empresas que pagan bien. Sí. Pero lamentablemente, como te digo, se da esa cadena que el financiamiento más barato es el de proveedor. Entonces ahí es donde viene el juego y ahí, como te digo, hay que tener conciencia. Hoy día las cosas están duras, entonces para todo es complicado. Si hay un atraso en el pago, obviamente que va a producir problemas y vamos a tener problemas de liquidez. Francisco, y en esa línea, ¿qué tan competitivo o qué tan atrasados estamos en Chile en términos de precisamente plazos de pago si lo comparamos con otros países de la región, por ejemplo? No, mira, en ese sentido yo te diría que Chile está bastante evolucionado en términos de todo lo que es la factura electrónica, todo el sistema funciona hoy día con todo el tema digital y todas las integraciones que hay. Lógicamente que es mucho más fácil hacer un seguimiento. Ahora, te insisto, el problema es esa conciencia y ese tema de pagar a tiempo. Hay compromiso de pago, la factura cuando se hace, tú tienes un compromiso, te dice claramente las fechas de pago y esa es la parte que, más que un tema de tecnología, yo te diría, por eso te digo, es un tema de conciencia. Ahora, en términos de la región, yo diría que en Chile somos bastante más serios en términos de pago. Hay otros países que, bueno, que son un poco mejores también, pero es un tema de al final entender esta cadena productiva y ayudarnos entre todos, porque, a ver, aquí hay un tema que es cierto, todas las empresas grandes, medianas, pequeñas, van a necesitar financiamiento. O sea, es un tema que sin financiamiento hoy día no puedes crecer, no puedes hacer tu negocio. Las empresas grandes dependen mucho de las pymes. O sea, hoy día piensa que el 80% del mercado son pymes, entonces al final es un flaco favor este tema de no pagar a tiempo, porque lo que está haciendo es lo que hemos escuchado también en otros informes, que muchas pymes quebran, hay una gran cantidad de pymes que parten y no duran mucho tiempo. Entonces todo esto se produce al final en un tema de, si hay menos empresas hay aumento de precios, hay menos oferta, entonces es todo un tema, como te digo, yo diría que la palabra clave aquí es conciencia y entender que el mercado funciona para todo y hay que hacer las cosas como corresponden, ¿no? Francisco Goicolea, metiéndonos de lleno en el tema del financiamiento, se sabe que hoy día la banca lleva 36 meses con préstamos en terreno negativo para la empresa. A ver si podemos explicar un poco el contexto, qué está pasando ahí, porque hoy día es más difícil conseguir un crédito. Mira, a ver, aquí yo digo, los bancos son como los amigos al final. Cuando estáis bien, están todos Está lleno, amigos. están todos. Claro. Aparecen todos. Y cuando estáis mal, Muy te poco. quedan drogas. Entonces, el problema que tienen los bancos es que al final hay que entender que si la cosa está mala o la economía viene mal, obviamente que los ingresos, las ventas van a estar malas. O sea, si uno pretende hoy día analizar desde el punto de vista riesgo empresa y buscar mejorar ese riesgo, lamentablemente no se va a poder. Y si nos bajamos un peldaño a los emprendedores, pensemos en el típico que llega un emprendedor al banco, mire, vengo a pedir un crédito, ya señor, pásame sus últimos 6 IVA, sus últimas 2 declaraciones de renta, es que yo estoy partiendo, no, es que entonces no podemos participar. Entonces, como te digo, todas esas cosas, y por eso en ese informe también aparece que las empresas que ofrecemos financiamiento no bancario como CFC, obviamente que hemos crecido, si tú ves, hemos crecido un 15% porque tenemos otra percepción del riesgo.
Estamos más ávidos a lo mejor a cruzar ciertas normas que los bancos hoy día, por temas regulatorios también, si no es solamente un tema de riesgo, no están dispuestos a pasar. Entonces, y además aquí hay un tema súper importante. Un ejecutivo de un banco maneja, no sé, 150, 200 clientes. Tú comprenderás que es imposible una cercanía desde el punto de vista del ejecutivo con su cliente. Eso no pasa. Nosotros tenemos una cartera de clientes mucho menor por ejecutivo, y como nosotros atendemos a la pyme emprendedores, entendemos eso, y te digo, nuestros ejecutivos son asesores del cliente. O sea, nosotros tenemos clientes que están partiendo que incluso llaman al ejecutivo para que le ceda las facturas, le enseñe cómo facturar. Eso, pensar en eso en un banco es imposible, no puede darse. Nosotros mismos con nuestro ejecutivo, yo de hecho mi ejecutivo del banco no lo conozco, o sea, ahí también si tú andáis bien, tu ejecutivo no te va a llamar nunca. Cuando te atrasas no va a aparecer. Claro, ahí vaya Entonces, el ejecutivo de las instituciones no bancarias se transforma en un asesor. Partamos también de la base que cuando tú partes un emprendedor, no imposible que todos seamos expertos en todos los temas. O sea, tú puedes tener un muy buen producto, puedes hacer un servicio muy bien, pero hay una serie de cosas también que involucran el funcionamiento de una empresa, todo lo que es impuesto interno, facturación, contador, todas esas cosas. Yo diría ahí como consejo que las pymes tienen que entender que eso tiene que estar ordenado y hacerse asesorar por las personas que tienen los conocimientos. O sea, hoy día, perdona, sin ir más lejos, pensemos, imagínate, con este tema que está la cosa complicada, hay muchas pymes que realmente no pagan el IVA, claro, ya lo pago el otro mes, pero todas esas cosas se van traduciendo al final. Si no pagaste el IVA un mes, 2 meses y después vienen embargos de factura, no te timbran la factura. Una bola de nieve. Claro. Exactamente. Entonces, imagínate un emprendedor que está partiendo, tiene un primer negocio, parte y a los 2 meses le trancan la facturación. O sea, el que te está comprando, bueno, lo siento mucho, me paso al otro y perdiste el negocio, perdiste el cliente. Entonces, todas esas cosas, como te digo, son importantes a la hora de las empresas, como te digo, no bancarias, que permiten asesorar al cliente mucho más integralmente y convertirse en un partner, porque nosotros hoy día con nuestros clientes tenemos clientes de 20 años que partieron como emprendedores y hoy día son medianas, son mucho más grandes. Entonces, ese camino en conjunto es súper importante. Francisco, efectivamente, estás hablando un poco, hablaste de las ventajas que ofrece este financiamiento no bancario y en particular el factoring, pero a mí me gustaría preguntarte cuáles son los principales mitos que tú ves que tienen los emprendedores y dueños de pymes respecto al factoring, porque efectivamente ha mostrado un crecimiento importante en estos últimos años, ¿no es cierto? Pero de todas maneras hay mucha gente que todavía es un poquito reacia a utilizar este tipo de financiamiento. ¿Cuáles son los principales mitos que ustedes han visto? Mira, yo te diría, a ver, el mito número 1, que es el más antiguo, era que yo no hago factoring porque si mi cliente sabe que estoy haciendo factoring, va a pensar que estoy mal, que voy a quebrar, que tengo problemas. Y eso absolutamente no. O sea, hoy día yo saco un DICOM de un cliente mío, veo si tiene crédito, o sea, veo todo. Claro. Entonces, obviamente que ese mito ya se derrumbó porque, como te digo, la herramienta de factoring es una herramienta de financiamiento más y no tiene nada que ver con que estés mal. Mito número 1. Mito número 2, que el factoring es caro. Tampoco. O sea, hoy día el factoring es una herramienta de financiamiento absolutamente competitiva con cualquier otra herramienta que tú quieras usar. Tercero, es que pierdo el control del pago de la factura y después no sé qué pasa. No. O sea, nosotros hoy día en CFC, por ejemplo, tenemos sistema computacional y en la web el cliente se mete a la web con su clave, ve exactamente en qué está cada factura, cuándo se la van a pagar, qué dijo el proveedor, cuál es la fecha de pago. Entonces hay todo un seguimiento, yo diría que eso es lo más importante. Y bueno, si vamos a hablar de mito, también hablemos de las ventajas. Cuando tú estás partiendo, el factoring es una herramienta súper noble porque en términos de riesgo, el riesgo se comparte. Yo soy que tengo la factura, pero tengo una persona atrás que va a pagar esa factura. Entonces cuando yo analizo, obviamente que veo quién es el pagador. Entonces no descansa todo el riesgo en mí, descansa en mi pagador que tiene mi factura. 2, si estoy partiendo, tengo pocas lucas, no tengo que tener un departamento de cobranza, porque el factoring tiene su departamento y él se va a preocupar de cobrarte, de que estés al día. Entonces, y además está la parte de que tú, por ejemplo, nosotros en CFC funcionamos con líneas de crédito que no tienen costo. O sea, tú puedes ir a CFC, te asesoramos, te decimos, listo, esta es tu línea, necesitáis, operáis, tenéis la factura. Y lo otro importante también es que no son créditos eternos, porque imagínate que hoy día pasa mucho, y por desconocimiento, por apriete,
hay emprendedores que de repente financian la compra de materia prima con la tarjeta de crédito. Sí. O sea, tú comprenderás que eso es absolutamente fuera de toda lógica, porque al final es carísimo, Sí. y si no lo pagáis, después los intereses son mucho más caros. Entonces, el factoring lo bueno que tiene es que tú llevaste la factura al factoring, se te dio el crédito por 30, 60 días, lo que hablábamos, y a los 60 días se murió el crédito. Listo, pagaste, se pagó la factura, tenés tú, partimos otra vez. Entonces va en concordancia con tu negocio, con tu flujo, y te permite, como te digo, ordenarte mucho más y partir. Porque yo te insisto, o sea, aquí Sí. el problema también, y en el informe también está, si aquí los emprendedores para partir es muy difícil, porque todo el mundo te va a pedir papeles, te va a pedir historia. Entonces el factoring, como te digo, permite que el riesgo de alguna manera se reparta entre tú y tu pagador. Estamos conversando con Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital, acá en El Fin del Dinero de Tele 13 Radio. A propósito de los emprendedores, la encuesta de la Universidad Gabriela Mistral con Black and White muestra que un 84% de los emprendedores ve el financiamiento como una gran limitación, Francisco. ¿Cómo crees tú que se puede acortar esa brecha de percepción en los emprendedores? Yo te diría que es cierto eso, o sea, digámoslo, es difícil, lo que acabamos de decir es difícil. Yo te diría que una manera de acortar esa brecha es hacerse asesorar y buscar el producto de financiamiento que corresponde para tus necesidades. Si estamos hablando de la caja, del flujo mensual, factoring. Si de repente tenés que comprar un equipo, será un leasing que lo podéis pactar a un plazo más largo, puede tener cuotas diferenciadas, puede tener estacionalidad en las cuotas. Si necesitáis capital de trabajo, no tenéis factura, un crédito. Entonces, esa parte es importante porque obviamente que si yo empiezo el financiamiento, viene un emprendedor y me dice, oye, necesito un crédito a 60 meses que lo voy a pagar y no tengo flujo, obviamente que la respuesta va a ser que no, ¿me entendí? Porque no van a cuadrar las cosas. Pero diferente es si yo vengo y digo, mira, tengo una factura, necesito caja, porque tengo órdenes de compra para 3 meses más, mira, mis flujos son estos, obviamente que se va a poder ordenar, y eso acorta la brecha que decíamos, porque al final, como te digo, te permite analizar el producto que tú necesitas y con las variables que se necesita para cada producto. Si el producto es de largo plazo, analizaremos unas variables; si el producto es de corto plazo, analizaremos otras. Francisco, pensando un poquito como en la dinámica, en cómo funciona precisamente el factoring, y pensando también en que es un producto al final de confianza, ¿no es cierto? Y que hemos tenido también en este último tiempo varios episodios no relacionados a factoring, pero sí en el mercado financiero, donde efectivamente hemos visto que hay estafas, efectivamente hemos visto que hay mal usos. Entonces, pensando en ese ambiente y donde además hay muchas personas que aún desconfían de las firmas digitales o de subir documentos, ¿cómo se genera esa confianza con las empresas para que precisamente tengan total confianza y digan, ¿sabes qué? El factoring es el camino para, como tú dices, quizás este financiamiento de bien corto plazo? Mira, y lo que tú decís, y hay factoring que han tenido problemas. Sí. O sea, Y son los que muchas veces tienen más prensa. Digamos las cosas como son. Sí. Al final el tema del factoring es se puede dar, con cualquier industria, en todas las industrias hay empresas buenas, empresas malas. Hay mucho factoring. Yo diría que como consejo es ver la trayectoria, los años en el mercado, cómo funcionan. Hay una asociación que se llama EFA, que nosotros somos partícipes, que tiene 24 factoring asociados, que son empresas que llevan tiempo, tiene todo un tema de compliance, de política, de cumplimiento. Entonces, yo ahí te diría, es como cuando tú vas a comprar cualquier cosa, estudia un poquito, ve quiénes son, quiénes están detrás, cuáles son hoy día con todo lo que son redes sociales e información. Yo diría que en ese sentido acceso a información hay más que nunca hoy día. Si uno quiere, tú te metías a comentarios y vas a encontrar de todo lo que necesitas y referencia. Entonces, en términos de confianza, como te digo, y cómo se construye esto, yo te diría que a través de tus clientes. Yo te diría que nosotros hoy día en nuestra página web tenemos varios testimonios presenciales de clientes, testimoniales que dicen cómo nos hemos portado, cómo operan ellos. Entonces yo te diría investigar, ver quiénes son, cuáles son su trayectoria. Ahora, insisto, en todas las industrias hay empresas buenas y empresas malas. Nadie está libre de caer en algún minuto en alguna cosa, pero
pero que hoy día se puede estudiar el tema y tratar de hacer las cosas al mínimo riesgo, sí se puede hacer. De todas maneras. Francisco, antes de ir cerrando, hoy día con las tasas de interés que han bajado levemente en los últimos meses, tú que eres experto en el tema, ¿qué escenario proyectas para este último trimestre y particularmente para este 2026 en términos, evidentemente, financiamiento empresarial? Mira, a ver, los 3 meses que quedan del año siempre son los mejores del año. O sea, en términos, yo te diría que en toda la industria, salvo que, no sé, la venta de helado en invierno bajará, pero en verano. Pero en general estos últimos 3 meses son los mejores del año. Entonces, en términos de tasa, yo te diría que no hay grandes cambios. Ahora, vienen a elecciones, y eso está claro, y va a haber un cambio, no sabemos qué tipo de cambio, pero va a haber un cambio, y por un lado los que se van a inyectar más liquidez porque quieren conseguir más votos, y los que vienen también van a aplicar. Entonces, yo creo que lo peor ya pasó. O sea, yo creo que ya vamos en un camino de crecimiento, y esperemos que el próximo año sea mucho mejor, y para este año yo diría, aguantar, vienen meses buenos, salvar, y ahí yo creo también un consejo, o sea, para las pymes y para los emprendedores: converse con su contador. No llamemos al contador en abril, porque el contador en abril no lo vaya a pillar. Está sobrepasado. Olvídate. Entonces, ordénense, conversen con él, vean qué gastos, porque aquí hay un tema también importante. Yo no digo pagar menos impuestos, pagar los impuestos justos. Hoy día, por el desconocimiento, claro, muchas cosas que a lo mejor tú puedes poner como gastos, no las pones. Entonces, todas esas cosas, ordenarse con tu contador, buscar y tratar de cerrar un balance del año lo más real posible que te permita pagar el impuesto que tenés que pagar. Y lo otro también que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes: hacerse un par de escenarios, tener un plan B. Yo te diría un escenario bueno y un escenario malo, y tener algunas cosas preparadas como para que, si las cosas no funcionan como uno quiere, bueno, y no solamente en términos de que te vaya mal, o sea, yo digo un plan B, pero, o sea, hablemos desde el punto de vista positivo. Si yo mi pyme hoy día vendo 100, por decir cualquier cosa, y mañana me aparece un gran cliente y tengo que vender 300 y no estoy preparado para eso, o sea, no la voy a hacer. Entonces, yo te diría que ahí prepárense, y lo que yo decía, las líneas de financiamiento, las que tenemos en CFC, preparémonos, busquemos, veamos un escenario positivo, como te digo, yo a lo mejor no tan positivo, y yo diría eso, prepararse y estar atento, como te digo, a los cambios que pueden venir. Siempre planificar, excelente. Exacto. Francisco, lo último, en los pocos minutos que nos quedan. Dime. ¿Qué consejo práctico le darías a un emprendedor que hoy está pensando en financiarse? ¿Qué es lo primero que debe fijarse y lo primero que tiene que hacer? Mira, lo primero yo te diría, tratar de hacer un flujo de caja. No hablemos de la NASA, o sea, de lo que gasto, No, claro. de lo que gasto y lo que voy a ganar. ¿Cuánto entra, cuánto sale? Exactamente, facilito. Ver, como te digo, lo que decía, la necesidad de financiamiento que puedo tener, con tiempo, porque si lo hacía en último minuto, vaya a pagar más caro, no vaya a hacer lo que necesitáis, y no va a hacerlo. Y lo otro importante, yo te digo, entender y hacerse la idea de que uno no es experto en todas las cosas. Y buscar la asesoría. Exactamente. Los temas que son complicados, lo que yo decía, la contabilidad, el tema del tema tributario, para la facturación, que son pequeños detalles, sí, pero que te pueden trancar la máquina y te pueden producir problemas grandes. Entonces, yo diría que con esas 3 cosas podríamos estar más o menos excelente a caballo. Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital, muchas gracias por haber estado en el Fin del Dinero de Tele 13 Radio. Ya, pues. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación.